atentos el día de hoy, muy atentos el día de hoy, para poder desarrollar lo que tenemos. A ver, bien, bien, listo. A ver, muchachos, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Comencemos, ¿ah? Comencemos. Vamos a comenzar explicando la primera parte, dice, ¿no? ¿Qué dice ahí? Es un momento cultural con el que se inicia en Europa la Edad Moderna. Este fenómeno representa o presenta gran importancia en la historia hasta el punto de que las ciencias, las letras y el pensamiento de nuestros días derivan de esta etapa que abarcan los siglos XV y XVI. XV y XVI, siglos XV y XVI. A ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Siglos XV y XVI. ¿Ya? Dice, inicia en Europa la Edad Moderna. O sea, netamente es algo que ha ocurrido en el continente europeo. ¿Ok? En el continente europeo. Por favor, en el chat, a ver, requiero que vayan respondiendo, ¿eh? Porque si no, ¿de qué vale? Requiero que vayan respondiendo. Yo creo que debes estar entre dos, nada más. Yo creo que debes estar entre dos. Nada más. Entre dos alternativas debes estar por ahí, ¿qué cosa? Pudiendo dudar. ¿Me entiendes? Pudiendo dudar. Ya, ok, estoy leyendo. Muy bien. Responde. Porque cuando responde, eso se te queda. Mira, ve. Si hablamos de la Edad Moderna acaba con la denominada, ¿qué cosa? Con la Edad Media. ¿Me entiendes? La Edad Media. La Edad Media era el tiempo del teocentrismo, el tiempo de la escolástica, ¿ok? El tiempo de la sociedad medieval. Ahora vienen las nuevas ideas. Y esas nuevas ideas giran en torno a un punto. ¿Cuál? El punto central es el antropocentrismo. El antropocentrismo. ¿Está bien? El antropocentrismo. El antropocentrismo es la base de lo que es, ¿qué cosa? El llamado humanismo. Humanismo. Pero el humanismo es un movimiento de carácter, ¿qué cosa? De carácter, pues, ideológico, filosófico. En cambio, acá me está comenzando a decir, ¿qué cosa? Movimiento cultural, cultural. ¿Que tiene implicancia con el humanismo? Claro, que tiene implicancia. Pero cuando me dice cultural, ¿entiendes? Ya me guía para otro lado. Y en este caso, estamos hablando de qué? Estamos hablando de lo que corresponde a la denominada, pues, al denominado, mejor dicho, ¿qué cosa? Al denominado, ¿qué? Renacimiento. Eso es lo que vamos a tener. Al denominado renacimiento. Y eso es lo que yo tengo que marcar aquí. ¿Está bien? El denominado renacimiento. ¿Ya? Ahora, su concepto claro a veces es movimiento artístico cultural. Ahora, cualquiera me podría decir, profe, pero las ciencias, las letras y el pensamiento de nuestros días, claro, y además el arte, que se refiere a qué cosa, que se refiere a la pintura, se refiere a la escultura, se refiere a la arquitectura. Entonces estamos hablando de una ideología llamada ¿qué cosa? Renacimiento. No te olvides que ese es el momento del humanismo, del renacimiento, es el momento del capitalismo pero de tipo mercantil. Es el momento en el cual destaca, por ejemplo, lo correspondiente a el comercio, la aparición de los burgos, ¿me entiendes? La aparición de los burgos, el nacimiento de una clase social llamada la burguesía que comienza a consolidarse en base al comercio. Ese es el momento, no te olvides de qué, de la expansión europea. Es el momento de la expansión europea, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay que tener claro ello. Hay que tener claro. Bien, ¿qué más? Siguiente, vamos con el punto 2. Vamos con el punto 2. En el punto 2, ¿qué voy a tener? En el punto 2, lo que voy a tener, ¿qué cosa es? Voy a tener lo referente a la primera cultura que se desarrolló en la isla de Creta y que estableció una hegemonía marítima en Grecia, gobernada por los reyes, quienes construyeron grandes palacios, el palacio de Nosos, el palacio de Faestos o Faistos, también se le dice. Fueron vencidos por los, a ver, número 2, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Cuál sería la clave? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Cretenses cristianos, eupátridas, ometecos, cónsules, dictadores, minos, aqueos, sabios, teotones. Aunque ahí debería decir teutones. Dedo me dicen por ahí. ¿De? D.
Ya, ok. Mira, Grecia tiene una historia sumamente amplia, ¿ya? Sumamente amplia. Tiene, por ejemplo, un periodo que es denominado minoico, micénico, ¿entiendes? Micénico. De ahí hay una época denominada también oscura, ¿ok? Pero el que más preguntan es el periodo clásico, ¿entiendes? Clásico, clásico. Si no viene de lo clásico, viene de esto de acá, de lo que sucedió en Creta, la isla de Creta, isla que está en medio del mar Mediterráneo. De esos dos subperiodos del proceso histórico griego vienen las preguntas, ¿ok? En el caso de qué? En el caso, en el caso del periodo clásico, si es que has escuchado, es las historias comunes y corrientes de lo que es Esparta y Atenas. Esparta y Atenas, ¿no? Es lo común. Esparta en la zona de la península del llamado Peloponeso, ¿no? Con la fundación de los dorios, ¿ok? ¿Ya? Y los atenienses en la península de Ática con la fundación de los jonios, ¿ok? Y tienen su historia, tienen sus instituciones y todo eso, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Tienen su historia, sus instituciones, ¿no? Tienen sus clases sociales, ¿no? Espartanos, periecos, ilotas, por ejemplo, ¿no? ¿No? En la Atenas atenienses, metecos, dulios, ¿sí o no? O sea, tienen su estructura, cada una es separada, pero lo que sí te voy a decir es que, si bien es separada, tú aprendes el concepto de una, automáticamente vas a aprender el concepto de la otra. ¿Por qué? Porque los conceptos son similares, el nombre es el que cambia. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a suponer una analogía, ¿ya? A ver, una pregunta libre. ¿Cómo se llamó el gran supervisor del Imperio Incaico? ¿Qué autoridad era? ¿Qué nombre tenía el gran supervisor imperial? El que todo lo ve, el que todo lo sabe, ojos y oídos del Inca. A ver, ¿quién era? Tucuy. Exacto, el Tucuy-Ricuc, Tucuy-Ricuy, Tucuy-Ricuy, cualquiera de esos términos. Tucuy-Ricuc, Tucuy-Ricuy, Tucuy-Ricuy. Así como él, ¿había dónde? Había en el Imperio Carolingio. Así como él, había en el Imperio Carolingio, el Imperio de Carlomagno, Edad Media. Igualito, ¿qué voy a decir? Supervisor imperial. Igualito voy a decir, igualito, supervisor imperial. ¿Y cómo se llamaba en el Imperio Carolingio? ¿Alguien ha escuchado cómo se llama en el Imperio Carolingio? ¿El supervisor imperial? Yo creo que sí. Yo creo que alguna vez la deben haber escuchado. ¿Han escuchado la palabra Missi Dominici o Michi Dominici, por ejemplo? Sí. Ya, exacto. El Missi Dominici, Michi Dominici es el supervisor imperial igual. O sea, es lo mismo. Cuando tú estudias Esparta y Atenas, igualito, igualito va a ser. ¿Me entiendes? Igualito. Es la misma estructura social, es el mismo, ¿cómo se dice? Estructura política, pero cambian los nombres, nada más. Ahora, acá, como me preguntan de Creta solamente corresponde a Minos. Esto lo sabes hasta por literatura, claro, hasta por literatura, ¿no? El rey Minos, el Minotauro, Dédalo, el laberinto, ¿sí o no? Ahí está, Creta. Sabiendo la primera parte, sabes la segunda parte, la llegada de los aqueos a la zona. La llegada de los aqueos a la zona. Entonces, ¿dónde se inicia la historia de Grecia? La historia de Grecia se inicia en la isla de Creta. ¿Ok? En la isla de Creta. ¿Ya? Y los reyes eran reyes minoicos. No te olvides. ¿Listo? La Los 2 ya está. pelagos. Ya está. ¿Ok? 2 dedos, entonces. Los pelagos eran ya habitantes antiguos. Ah, ya. Los pelasgos también son habitantes nativos. ¿Ok? Son habitantes nativos también, los pelasgos. Pero ellos sobre todo están en la zona, ¿qué cosa? En la zona continental, sobre todo. En la zona continental europea. Más que en la zona, ¿cómo se dice? Insular o isla. Ese es, ¿no? Porque cada uno, o sea, cada uno de los pueblos tiene, o cada una de las culturas tiene pueblos originarios.
pueblos originarios. En la mayoría de casos siempre fueron, ¿qué cosa? Pueblos migrantes provenientes de afuera. ¿Ok? 3. La teoría defendida por el arqueólogo Max Zule. Max Zule se fundamenta en que las culturas de la costa peruana son más antiguas que las de la sierra. Esta teoría fue refutada cuando se descubrió la cultura. ¿Cuál sería aquí? En la 3. A ver. Chavín. Directo, ¿sí o no? Directo. Chavín, claro. Directo, Chavín. Eso es cierto. Directo, Chavín. ¿Saben por qué? Porque ese tema es las teorías sobre el origen de la alta cultura peruana. Si tú sabes sobre las teorías sobre el origen de la alta cultura peruana, entonces estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de la teoría autoctonista de Julio César Tello, que dice que Chavín es la cultura matriz. Estamos hablando de la teoría inmigracionista de Max Zule, que dice que la alta cultura peruana proviene de Mesoamérica, mayas y aztecas. Si tengo que marcar uno, mayas. Y que dieron origen a 2 sociedades, los Protochimú y Protonazca, 2 sociedades costeras, de las cuales pues vinieron o aparecieron todas las demás. ¿Está bien? Todas las demás. Entonces, esa es la segunda. La tercera es teoría aloctonista. La teoría aloctonista es del señor Federico Kaumann. Y Federico Kaumann agarra y dice que la alta cultura peruana y la alta cultura mesoamericana, o sea, ambas, provienen de lo que es Valdivia, Ecuador. Luego viene la teoría, ¿qué cosa? La teoría hologenista. Hologenista, H-O-L-O. Hologenista, de Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras dice, ¿saben qué? Hay factores internos y hay factores externos. Lo interno es determinante, lo externo es secundario. Punto. Eso es lo que dice Luis Guillermo Lumbreras, tratando de acomodar todo, ¿no? Y el último viene a ser la teoría autoctonista costeña, que ha alcanzado más relevancia en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se van encontrando más restos que podrían demostrar lo que dice el señor, pues, Rafael Arcojoyle, ¿no? Que la alta cultura peruana proviene de la costa, exactamente de la cultura cupisnique, del norte del Perú, y que de ahí dieron origen a Chavín, y de Chavín todas las demás. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros sobre cada una de las teorías. Si acá me dice, la teoría defendida por el arqueólogo Max Zule se fundamenta en que las culturas de la costa peruana son más antiguas que la de la sierra, esta teoría fue refutada cuando se descubrió la cultura. ¿Qué cultura se descubrió? Y en este caso, se descubrió la cultura Chavín. Así de simple, nada más. Chavín. Es lo contrario, ¿ok? Entonces ahí está, Chavín. Además, esto lo puedes hasta sacar por mirando las demás alternativas, que no tienen ni ton ni son, ¿eh? O sea, ninguna te puede hacer dudar, como en otras partes. Ninguna de estas te podría hacer dudar, como en otras partes. ¿Está bien? Vamos con la siguiente, a ver. Vamos con la siguiente. Aquí. Dice, se sublevó en 1865 en Arequipa, enarbolando la bandera de la nulidad del Tratado Vivanco-Pareja y la guerra contra España. Este personaje fue, a ver, ¿quién fue? Este personaje fue, ¿quién fue el que se rebeló? A ver, ¿alguien por ahí que me responda? Ah, está bien. Exacto. No sé. Recordarás, estábamos en plena guerra contra España, denominada Guerra de la Segunda Independencia. Guerra contra España, guerra de la Segunda Independencia. En eso estábamos, ¿ah? Guerra contra España, guerra de la Segunda Independencia. Estábamos luchando nuevamente con España porque España trató de recuperar sus colonias. ¿Y por qué decía sus colonias? Porque nunca nos habían firmado nada los españoles. Nunca. Profe, y la capitulación de Ayacucho fue firmada por algunos españoles que estaban aquí y los peruanos. Bueno, los criollos, no los peruanos necesariamente, criollos americanos eran los que dirigían el Perú. Entonces, eso ocurre. Ya, eso ocurre. España como país, o bueno, España como reino,
nunca nos había reconocido nada. ¿Me entiendes? Nunca. Entonces tenían todo el derecho de reclamar. Y peor todavía, y peor, porque en la capitulación de Ayacucho firmada por algunos españoles con peruanos o con americanos criollos, el Perú se comprometía a pagar una deuda de independencia. Deuda que tampoco habíamos pagado. Y entonces ellos tenían todo el derecho de reclamar, porque no nos habían puesto una pistola a la cabeza para aceptar eso, sino que nosotros libremente lo firmamos en la capitulación de Ayacucho luego que ganamos la batalla. ¿Me entiendes? Luego que ganamos la batalla. Entonces van a venir a querer cobrarnos. ¿Y por qué vienen a cobrarnos? Porque nosotros estábamos en un momento de la historia en la cual económicamente estábamos bien. Que en este caso es, ¿qué cosa? Es la denominada prosperidad falaz. La era del guano. ¿Sí o no? Entonces ya. Guerra contra España. ¿Quién era nuestro presidente? Juan Antonio Pezet. Juan Antonio Pezet. Ese era nuestro presidente. Ok, ¿y qué aceptó nuestro presidente? Aceptó, por ejemplo, cosas como firmar el Tratado de Vivanco-Pareja que se dice ahí. Ese Tratado de Vivanco-Pareja que es considerado lesivo para los intereses del país y que el Congreso peruano no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Y es por eso como que no lo acepta, automáticamente pues saldrá la oposición. ¿Quién lidera esa oposición? Revolución de Arequipa, señor. Revolución de Arequipa. ¿Con quién? Revolución de Arequipa con el señor Mariano Ignacio Prado. Con el señor Mariano Ignacio Prado. Revolución de Arequipa con Mariano Ignacio Prado. Eso es lo que vamos a tener entonces, ¿ya? Ya está. Listo. Eso es lo que tenemos, por si acaso. Revolución de Arequipa con Mariano Ignacio Prado. Punto, ya está. Listo. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿dónde está acá? Revolución de Mariano Ignacio Prado. Acuérdate, ¿eh? Acuérdate, ¿eh? María. Y por favor, clásica equivocación. Clásica equivocación. Me confunden a los Prado con los Pardo. ¿Entiendes? Me confunden a los Pardo con los Prado. Los Prado con los Pardo. Eso no puede ser posible. Pardo. Manuel Pardo de Lavalle. Primer presidente civil de la historia peruana. 1872-76. Este Mariano Ignacio Prado es presidente a la fuerza acá, tras derrocar a Pezet. Y después será presidente al momento del inicio de la guerra contra Chile. ¿Entiendes? Ok, entonces ahí está la diferencia. ¿Hay otros Prados? Claro que hay otros Prados, ¿no? Leoncio Prado, por ejemplo, su hijo. Leoncio Prado, que murió en la batalla de Huamachuco. Que murió en la batalla de Huamachuco. ¿Y otros Prado? Claro, también hay. Manuel Prado Ugarteche, presidente del Perú en el siglo XX. Ese es Manuel Prado y Ugarteche. Ok, gobernó 2 veces incluso. 39 al 45 y 56 al 62. Ok, ya familiar de Mariano, claro, familiar de Mariano Ignacio Prado. Ok, listo, ya está. ¿Qué más? Sigamos. A ver, ¿qué dice acá? Esto lo tienes que haber buscado, ¿eh? Muy poco se habla de eso. Muy poco, ¿no? Casi no es común conocer este caso. Este caso se cuenta cuando hablas de la Revolución Cubana. Si hablas de la Revolución Cubana, va. Pero a veces no se habla de eso. Se pasa de manera muy superficial a veces. Y entonces, ¿dónde entra? Cuando tú le cuentas a los muchachos la Guerra Fría. Ahí te tienen que haber contado. ¿Ok? Ya, Leonardo, estoy leyendo tu respuesta. Está bien. Entonces, así respondan nada más. Yo estoy leyendo todo acá. Para poder, ¿qué cosa? Guiarlos. Para saber por dónde va. En noviembre de 1961, siglo XX, la CIA, Central de Inteligencia Americana, estableció un gigantesco programa dirigido por Edward Lansdale. Tuvo como fin organizar actos de sabotaje, terrorismo, asesinatos de los líderes cubanos, ataques militares e infiltraciones, los cuales en octubre de 1962 llevaron al colapso al gobierno cubano. A este programa se conoce como Operación. O sea, fue algo que le hicieron a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba había hecho su revolución. Entonces, es algo que le hicieron a Cuba, porque Cuba había hecho su revolución. ¿Entiendes? Ya le habían hecho varias cosas ya. Claro, por ejemplo, ¿no? Al toque nada más se creó la Alianza para el Progreso, para que todo país que apoye a Estados Unidos y esté en contra de Cuba reciba un apoyo económico. Ahí quien estuvo uno de los primeritos, Perú. Perú estuvo primerito ahí. Perú fue parte de esa
Alianza para el Progreso, que fue el programa creado por Estados Unidos para apoyar a todos aquellos países que estén en contra de la Revolución Cubana, en contra de la aparición de los guerrilleros, y a favor de Estados Unidos, por cierto, para combatir los guerrilleros. Esa fue la Alianza para el Progreso y ahí de cabeza estuvo, ¿qué cosa? El gobierno de Manuel Prado Gartech. El gobierno de Manuel Prado Gartech. ¿Está bien? Eso es. Por si acaso, eso es. Ya está. Listo. Incluso te doy un dato ahí, ¿eh? Te cuento un dato que tiene que ver con este contexto, vamos a ponerle así. Renunció, ¿sabes quién? Renunció. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Renunció, por si acaso, ¿sabes quién? Renunció el que es, ¿qué cosa? El que será, pues, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, que es el que está en el billete de 20 soles. ¿Alguien sabe cómo se llama el que está en el billete de 20 soles? Nadie. A ver, ¿cómo se llama el que está en el billete de 20 soles? ¿Cómo se llama? Estás mirando tu billete. Él fue ministro. Ministro. Exacto, ahí está, estás mirando tu billete seguro, ¿no? ¿Ah? El ministro de Relaciones Exteriores del Perú que renunció porque nosotros rompimos relaciones totales con Cuba por efecto de la revolución. Y a la par, nosotros nos metimos dentro de la Alianza para el Progreso promovida por Estados Unidos. O sea, eso era todo lo que hacía Estados Unidos para que nadie siga la revolución como ejemplo. ¿Me entiendes? Y una de las cosas que acaba de ocurrir, ese programa de ahogo financiero, económico contra Cuba, va a ser justamente la Operación Mangosta. La Operación Mangosta de Edward Lansdale. ¿Ok? Esa es la Operación Mangosta. Así es. Eso lo hicieron incluso después de ¿qué? Después de otro episodio que sí es común conocerlo. Si no lo sabes eso, ya estamos perdidos, ¿ah? Que es, por ejemplo, el primer intento de Estados Unidos por recuperar Cuba. Bueno, entre comillas, recuperar Cuba, porque no era suyo, sino que lo que pasa es que los grandes capitales de Estados Unidos estaban en Cuba y ahí estalló la revolución, ¿no? Con Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, ¿no? Raúl Castro. Entonces, el primer intento, ¿cómo se llamó? El primer intento se llamó, pues, ¿no? El desembarco en Bahía de Cochinos. ¿Entiendes? El desembarco en Bahía de Cochinos. Lograron el desembarco, se quedaron con una parte de la isla, ¿no? Guantánamo, ¿sí o no? Claro, los norteamericanos se quedaron con una parte, ¿no? Guantánamo. Claro, ahí tienen su cárcel y todo eso, ¿sí o no? Pero los cubanos no permitieron el avance de estos norteamericanos. Por eso fue el segundo intento, la Operación Mangosta. Cuando esto ocurrió, no le quedó otra a Cuba más que aceptar ponerse bajo el dominio, bajo la falda, bajo el cuidado ¿de quién? De la URSS. De la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, así fue, de la URSS. Y una vez que se puso bajo el mando de la URSS, automáticamente pues podemos decir que la URSS le aconsejó a Cuba colocar unos misilillos ahí en su isla, apuntando a Estados Unidos. Profesor, una pregunta, ¿por qué se dice que eso sí está en la actualidad? ¿Por qué se dice que qué? Yo leí que eso sí está en la actualidad. Hasta ahora. Leí eso. Si es territorial, no entiendo. Eso sigue hasta la actualidad. Leí eso. ¿Es cierto? Ah, ese dominio territorial Los, por parte de Estados Unidos de una parte de Cuba. Claro, eso sí es cierto, eso es cierto, eso sí es cierto. ¿No? Eso sí es cierto. Todavía tiene cierto dominio en una parte de la isla, ¿no? Son los rezagos de aquellos intentos que hizo Estados Unidos la para base poder... naval, la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Ajá, eso sí es cierto, eso sí es cierto, sí, sí ocurrió. Sí todavía tienen parte de la isla, ahí es, sí tienen parte de la isla. Ok, entonces, eso obligó a que la revolución cubana se convierta en una revolución de carácter socialista. Ahí está, punto. Ya está. ¿Cuándo ocurrió todo eso, profe? 1959, 60, 61, por ahí. ¿Y eso a qué conllevó, profe? A la crisis de los misiles.
que fue el momento más cercano, más álgido, que casi nos lleva, como muchos autores dicen, a la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Exacto, Tercera Guerra Mundial, así es. Posible Tercera Guerra Mundial. ¿Listo? Vamos por acá. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de nuestra historia en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje. Los países que integraban las potencias aliadas fueron, a ver, tú sabes que existían dos bandos, los aliados y los del eje. El eje, siempre recuérdalo, ¿no? Parece una frasecita bastante llamativa. El eje Roma, Tokio, Berlín, Roma, Tokio, Berlín, Roma, Tokio, Berlín. Ellos son los cabecillas, ¿no? Los del eje, Roma, Tokio, Berlín. Roma, Italia. Tokio, Japón. Berlín, Alemania. Cabecillas, Alemania. Italia, ¿sí o no? Italia, las fascio di combattimento, ¿no? Los famosos camisas negras. Con Benito Mussolini. El Duce. ¿Ok? Que se tumbó al gobierno monárquico del rey Víctor Manuel III. Y de esa manera estableció un gobierno fascista dentro de Italia. ¿Quién copió de eso? Alemania. ¿Con quién? Con Hitler. ¿Cómo se llamó? Nazismo. ¿Qué partido tomó? Tomó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Más conocido como Partido Nazi. ¿Entiendes? Ese fue el cabecilla. Ese fue el Führer. El Führer, como dicen, ¿no? Führer, Führer. Así es. ¿Ya? No te vayas a odiar. Ese es el nazismo alemán. El fascismo alemán, ese es nazismo. Así es. El fascismo alemán, nazismo. Y no te olvides que era la ideología de la época. La ideología de la época. No te olvides. Tanto así que también llegó a Perú en 1930. También hubo acá fascistas. ¿Ok? Por si acaso. También hubo acá seguidores del fascismo. Ahora casi, ¿no? No aceptado en muchas partes del mundo. Bien. Entonces, si ya me dijo los del eje, los que son el bando contrario son los aliados. Y las potencias aliadas siempre está ahí, ¿qué cosa? Está Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos, China y otros. Enano. Esa es. Esa es, por si acaso. ¿No? Y no te olvides, ¿ah? Juntos pero no revueltos. No te olvides lo que te dije. Juntos pero no revueltos. ¿Está bien? Juntos pero no revueltos. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Ya? Porque la ideología es diferente entre la URSS y Gran Bretaña, entre la URSS y Estados Unidos. Lo que pasa es que había un enemigo en común. Y ese enemigo en común es el fascismo. Ahí está. 6 enanos. Ya está. Sigamos. ¿Qué tenemos acá? 7, mira, 7, a ver, 7. ¿Qué me dice? La Real Cédula de 1542. Me pone fechita todavía. La Real Cédula de 1542. ¿Qué cosa hay en la Real Cédula de 1542? ¿Qué hay ahí? ¿Alguien sabe? ¿Nada? En la 7, a ver, estoy esperando respuestas. ¿O es la E la que me han escrito ya? No, todavía no. No, esa no me han escrito. A ver, en la 7. Ajá. La Real Cédula de 1542 contenía disposiciones con tendencia al mejor ordenamiento administrativo por parte de la corona. Dichas disposiciones son conocidas con el nombre general de nuevas disposiciones, nuevas leyes, nuevos reglamentos, nuevos estatutos, otras disposiciones. ¿Cómo se llama? Las nuevas leyes. Las leyes nuevas, nuevas leyes, leyes nuevas, nuevas leyes. Tú lo vas a encontrar en los textos como nuevas leyes, leyes nuevas de Indias, de 1542. Eso vas a encontrar por si acaso. Las nuevas leyes de Indias de 1542. Eso es lo que vas a encontrar. Las nuevas leyes, leyes nuevas de 1542. Eso es lo que vas a encontrar por si acaso. ¿Está bien?
Listo, ¿qué más? A ver, acá. Ya, nuevas leyes, exacto, nuevas leyes, leyes nuevas. Acá está. Esa es. Son las leyes que dio Carlos I de Borbón, discúlpame, Carlos I de Habsburgo, para crear el virreinato del Perú. Estaba incluido dentro del denominado documento Reales Ordenanzas de Barcelona. Dentro de las Reales Ordenanzas de Barcelona están las nuevas leyes de Indias de 1542, donde se crea el virreinato del Perú y donde se elimina el carácter perpetuo de las encomiendas. Así es la situación. Nuevas leyes, esa es la respuesta, por si acaso. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? El escándalo de la consolidación de la deuda tuvo lugar durante el gobierno y significó un robo gigantesco organizado desde el Ejecutivo, y es conocido como, a ver. La C. La C. Sí. La C. ¿No? Ahí han respondido más, ¿ah? Han respondido más. A ver, han respondido más. 2 con audio y varios en el chat, ¿ah? Ya, está bien. ¿Ya? Acabo de ocurrir 2 cosas. ¿Ya? Los que no han respondido, cuando diga esto, se van a reír. ¿No? Ah, ja. ¿No? Claro, te vas a reír, pero si no has respondido, ¿por qué te ríes? Simplemente, muchachos. Ah, y acá comenzaron a aparecer ya los que dijeron enano. A ver, ahí está, ya aparecieron por ahí. Enano. Uy, ya son igual, la misma cantidad que casa. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos acá? Explicación, pues, muchachos, claro, la única manera. Clave correcta, enano. A ver, la ley de la consolidación de la deuda, tanto interna como externa, la ley de consolidación, salió durante el gobierno del señor Ramón Castilla. Eso no lo vamos a negar. Salió. La ley de consolidación de la deuda interna y externa salió durante el gobierno de Ramón Castilla. Se le iba a pagar a todo aquel, ¿ya? Se le iba a pagar a todo aquel que haya contribuido en algo al desarrollo de la independencia. Esa era la ley de la deuda interna. ¿Ok? De esa manera. Y la externa era pagarla, pues, o sea, era pagarla a todos aquellos que le hayan prestado el país, a todos aquellos que le hayan prestado el país. Punto, ya está, ya, listo, eso es lo que hay. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Pero acá la pregunta no me dice eso. Acá la pregunta me está diciendo el escándalo de la consolidación. Eso me está diciendo. El escándalo de la consolidación. Y esa es otra historia. Ese es el escándalo, ese es el robo que hubo en el Perú. ¿Ok? El robo que hubo en el Perú. A eso se refiere, por si acaso. ¿Ya? Así que son hechos totalmente, ¿qué cosa? Totalmente diferentes. ¿Ya? Totalmente diferentes. A ver, el escándalo de la consolidación de la deuda tuvo lugar durante el gobierno ¿de quién? Rufino Echenique. Y significó un robo gigantesco organizado desde el Ejecutivo y es conocido como como corrupción de la historia. ¿Ok? Acá incluso faltaría una palabrita más, ¿eh? Debería haber una palabrita más, pero es esto de acá. Enano, sí o sí, no hay otra opción. No hay otra opción. Profe, ¿pero en qué consistió la corrupción? Ya te dije a quiénes le iban a pagar. ¿Está bien? Ya te dije a quiénes le iban a pagar. Ya te dije. ¿A quién? A todo aquel que haya contribuido al desarrollo de la independencia, de manera directa o indirecta. Y además la deuda externa. Con la deuda externa no hubo problema. Con la deuda interna es el problema. ¿Por qué? Por ejemplo, yo era hacendado y yo decía que he dado de repente, ¿qué cosa? Yo decía que he dado pues unos 200 esclavos para que luchen a favor de la independencia. Pero en verdad había dado 50. ¿Qué hacía? Falsificaba documentos. Donde daba a entender que tenía esa cantidad de esclavos. Y lo más bonito, nadie revisaba, solamente lo presentaba y yo cobraba, nada más.
Porque plata había, ¿sí o no? ¿Dónde había plata? Del guano. Así que no se hacían problema. Lo repartían. Y ya está. ¿Ok? Ese fue el escándalo de la consolidación. ¿Ok? No te vayas a olvidar. ¿Gobierno de qué? De Rufino Echenique. Echenique entra después del primer gobierno de Castilla. Después del primer gobierno de Castilla. ¿Está bien? Después del primer gobierno de Castilla. Ya está ya. Siguiente. Siguiente. ¿Quiénes integraban la clase noble durante la colonia? A ver, la 9. ¿Quiénes integraban la clase noble durante la colonia? ¿Quiénes podrían ser? A ver, ¿cómo hacemos ahí? Ya, estoy leyendo acá. La C. La C, me dicen, ¿ah? La C. A ver, ahí está. Nadie más. Ya creció el temor, ya creció el miedo en cuanto a responder y eso no puede ser. Ahí está, ya van apareciendo más. Más. Ajá, apareció otra. Dedo, dedo. Beso, correcto. Casa, dedo, beso. Casa, dedo, beso. Ya está. Con fe. Causa, dedo, beso. Ahí está, dedo, más dedo, dedo, dedo. Listo. Ya está. A ver, listo. A ver. Profesor, si es la D, me confundí. No te escuché. Es la D. Dedo. Ya. Dedo, dedo. A ver. Primero acá. Clase noble. Punto. ¿Ah? ¿Quiénes integraban la clase noble? ¿Quiénes son los nobles? Los que pueden acceder a un título nobiliario. ¿Entiendes? A un título nobiliario. Ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Mira, clase noble. Ricos industriales, criollos, comerciantes y artesanos. ¡Guash! Esos no. Así que te me fuiste a. Te me fuiste a. Te me fuiste. Luego, los funcionarios criollos con alguna fortuna. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué? ¿Funcionarios solamente? Ahí está el problema, ¿no? Ya está. Ya se me fue la B. Ya se me fue la B. Sigamos. Conquistadores españoles y dedicados a labores y los dedicados a labores agrícolas. ¿Tú crees que los dedicados a labores agrícolas van a estar ahí? No. Imposible. Se me fue la C. Solamente tengo dedo y enano. A ver, ¿qué habían puesto por acá? Habían puesto dedo, 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 dedo. No hay ninguno que me haya puesto enano. A ver. Los conquistadores, los funcionarios y ricos industriales. Los conquistadores, igualito. Los comerciantes ricos, ya, igualito. Y profesionales. A ver, ahora sí. Tú mismo eres, guíate. A ver, yo te digo, conquistadores ya tú sabes que de hecho sí, ellos eran los primeritos. Ahora, acá viene el problema. Funcionarios y ricos industriales, comerciantes ricos y profesionales. Te voy dando también una pista que no quiere decir que esa sea la respuesta. Cuando me dicen comerciantes ricos, ¿quiénes eran comerciantes ricos? Por ejemplo, Tupac Amaru. Tupac Amaru era un comerciante rico y era indígena. Era indígena. ¿Sí o no? Era indígena, era indio noble. ¿Por qué comerciante rico, profe? Si era arriero. Era arriero. Llevaba mercadería entre el Alto Perú, Cusco, Lima. Era rico. Era tan rico, ¿qué cosa? Que era un indio noble. Había estudiado en colegio para caciques. No todos los indígenas iban a colegio para caciques. Él sabía latín, castellano y todo lo demás. Aymara. Entonces, los comerciantes ricos también pueden entrar ahí. La diferencia está acá. A ver, ricos industriales, profesionales. Habla. Tiene que saber eso porque tiene explicación.
Si no tuviera explicación, puedo decir cualquiera y punto, ¿no? Ya. Con explicación. ¿Dedo o enano? La E dicen. La D dicen. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Ya, una más. Una persona más, a ver. La D. La D. Se queda con la D. Ya está. Ok, mira. Mira, mira. Primero vamos con la E. ¿Ya? ¿Quiénes eran profesionales? Básicamente eran criollos. ¿Ok? Básicamente eran criollos. ¿Y los criollos llegaban a ser nobles? ¿Podían acceder a ser nobles? ¿Un criollo? No. Siempre estuvieron despreciados por los peninsulares. En algún momento de la historia van a ser reconocidos en 1812, Constitución de Cádiz. Cuando Napoleón invade España, forman las Cortes de Cádiz, convocan a los criollos y ahí recién son iguales que los peninsulares. ¿Entiendes? Ahora, ellos recién ahí son convocados. Antes, ¿cuál era su chamba? Máxima la que podían llegar, ser por ahí intelectual, eso sí, pero nada más. Y profe, ¿y por qué dudamos tanto? Yo creo que dudan tanto por esto de acá, mira, ricos industriales. Porque yo en una te puedo decir lo siguiente, ¿eh? En una te puedo decir, ¿había industria? Ah, no, profe, no había industria. ¿No? Entonces, si lo miras de ese tiempo, no, no había industria, profe. No, entonces no, imposible. ¿Ya? Pero ¿sabes a qué le llamaban la industria en lo que es el virreinato? A la cuestión de los textiles, por ejemplo. Los Textil. obrajes. Claro, los obrajes. Eran centros textiles, los obrajes. Esa era industria textil. Y esos hombres que estaban ahí, muchos de ellos eran conquistadores, o muchos de ellos eran funcionarios que basaban su poder en eso, en esa economía, y con lo cual podían acceder económicamente a tener, ¿qué cosa? Un cargo de noble, o mejor dicho, más que un cargo, un reconocimiento como noble. ¿Entiendes? Entonces, queda clarísimo esto de acá. ¿Ok? Esa es. Seguimos. A través de la historia, 3 hechos revolucionarios han paralizado el Perú. Uno de ellos es la Revolución de Arequipa, que sucedió en 1930 y estuvo encabezada por... esta es pregunta directa. A ver, ¿cuál podría ser? La 10. Pregunta directa. Pregunta directa, la 10. En otras palabras, se están preguntando quién entró en el año 1930, ¿no? ¿Quién entró en 1930? Eso es lo que te están preguntando. Sánchez Cerro. Luis Sánchez Cerro. Exacto, ahí está. Muy bien también. En el chat, muy bien también. Luis Miguel Sánchez Cerro, así es. Luis Miguel Sánchez Cerro. Exacto, ahí está. Luis Miguel Sánchez Cerro. Ok, ya, Luis Miguel Sánchez Cerro. El primer, ¿cómo se dice? El primer cholo que llega al poder. ¿No? El primer cholo que llega al poder. Militar, en 1930. Estableció una junta, ¿sí o no? Estableció una junta. Una junta que reemplazó a quién? Que reemplazó al gobierno del señor Augusto B. Leguía. ¿Ya? Augusto B. Leguía, recuérdalo. Augusto B. Leguía gobernaba el oncenio, del 19 a 1930. Y había caído en un descrédito tremendo. ¿Por qué? Porque, a ver, le había afectado la crisis de 1929. Los empréstitos teníamos que ir pagándolos y no teníamos con qué. ¿Entiendes? Descrédito tremendo por parte de Leguía. Sus opositores, pues, lo tumbaron, lo obligaron a salir del poder y ahí estuvo Sánchez Cerro a la cabeza. ¿Ok? ¿Y Sánchez Cerro qué va a representar a partir de ese momento? Va a representar la presencia del fascismo en el Perú. La presencia del fascismo en el Perú. Ok, para que tengas una idea nada más, a ver, escuchaste las declaraciones de López Aliaga, ¿sí? Yo supongo que se volvieron famosas en todo Lima, en todo el Perú, ¿no? La de López Aliaga, el ex candidato presidencial. Ya, más o menos eso es fascismo. Eso es fascismo. Lo mismo pedía Sánchez Cerro ¿para quién? Para Leguía. ¿Entiendes? Ok. ¿Ya? Lo que pasa es que, mira, hay una casualidad, Darío. La mayoría de golpes de Estado han ocurrido en Arequipa.
Son casualidades. Ya, lo que pasa es que antes el ejército no tenía un comando central. O mejor dicho, la Fuerza Armada no tenía un comando central. Había comandos en regiones. Y cada comando era poderoso de acuerdo a la región en la cual estaba. ¿Te entiendes? O sea, había regiones que eran más fuertes y había regiones que eran menos fuertes. La de Arequipa era la más fuerte del sur. ¿Ok? Y entonces, lo que hace Sánchez Cerro es avisar que va a establecer un gobierno, ¿no? Un gobierno, ¿ya? Un gobierno para que se encara del Perú, de la dirección del Perú, ante la crisis generalizada del gobierno de Leguía. Mientras Sánchez Cerro venía a Lima, es donde el señor Leguía renuncia e intenta escapar de aquí. Eso es lo que ocurrió. O sea, mejor dicho, ese golpe de Estado le avisó con tiempo. Y Leguía no tenía el apoyo, ¿de qué cosa? No tenía el apoyo de la Fuerza Armada para poder, pues, decirle a Sánchez Cerro, bueno, de la Fuerza Armada, porque entre comillas, porque no existía, como te digo. O sea, no tenía el apoyo de los militares para poder hacerle el alto, el pare a lo que es Sánchez Cerro. Así es. Por eso dicen que mucho tiene que ver la Fuerza Armada al momento de decidir si te quedas o no te quedas en el poder. Así es, mucho tiene que ver la Fuerza Armada. Ok, mucho. A ver, vamos a poner lo siguiente. El siguiente ejemplo, a ver. Autogolpe del 92, ahí está. Autogolpe del 92. Si tú lees un poquito del autogolpe del 92 de Fujimori, al final de ese año, en noviembre, un grupo de militares intenta darle golpe de Estado. Un grupo de militares. ¿No? Se llamó, ¿cómo se llamó el señor? Ahí está, Jaime Salinas Sedó. Jaime Salinas Sedó. Intentó darle golpe de Estado a Fujimori, que había dado el autogolpe el 5 de abril. Esos militares fracasaron y no le pudieron dar golpe de Estado a Fujimori. Y de esa manera, ¿qué cosa? Y de esa manera continuó el gobierno fujimorista sin ningún problema. O sea, en noviembre del 92, si es que hubiera triunfado ese golpe militar, hubiéramos tenido un gobierno militar de ahí en adelante. Así era la situación. Profe, ¿y por qué no lograron darle? Porque eso fue hecho por un grupo de militares que pertenecen a la Fuerza Armada. En cambio, la Fuerza Armada en su mayoría estaba en manos de Fujimori, porque Fujimori tenía un aliado dentro de la Fuerza Armada, que era el comandante general de la Fuerza Armada, Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Así funciona. ¿Está bien? Listo. Así que todo eso, o sea, explica el porqué de los golpes de Estado. Siempre tienes que tener el apoyo de ¿quién? De los militares. Ahí está. Sigamos. Miller. ¿A qué te refieres, Celeste, Celeste? De repente se me ha ido, lo dije sin querer, pero a ver, Miller no me he mencionado, creo. ¿De qué parte de la que he explicado? A ver, para que quede claro. ¿De qué parte de lo que he explicado, cuál parte? A ver. Del autogolpe que fracasó contra Fujimori. Ya, ahora sí. Ya, lo que pasa es que el autogolpe es de Fujimori en abril del 92. En noviembre, un grupito de militares intenta tumbarse el gobierno de Fujimori que había hecho el autogolpe. Ese grupito de militares estaba dirigido por Jaime Salinas Sedó. Jaime Salinas Sedó. Jaime Salinas Sedó. Él es, por si acaso. Cuando tú me dices Miller ahí es el hombre encargado del Ministerio de Economía, ¿no? Juan Carlos Hurtado Miller, ese es otro. Ese sí es netamente Fujimori. Bien, listo. Ya está. Jaime Salinas Sedó. Vamos por acá, la 11. Al periodo de 20 años que comprende de 1822 a 1842, el historiador Jorge Basadre Grothman lo denomina el tacneño Jorge Basadre, gran historiador de la época republicana. ¿Cómo lo denomina? A ver. ¿Cómo lo denomina? Dedo, me dicen.
Me dicen Época dedo. fundacional. Ya, a ver. Dedo, me dicen. La 11. Creo que es clarísimo, ¿no? Si uno sabe, ya sea por literatura o por historia, es la época fundacional de la República, así se le dice. Ya la época fundacional de la República. Lo que a veces cuando se estudia en academia, se hace el primer militarismo. Tú sabes que el primer militarismo es fácil de recordar cuánto abarca, ¿no? Es de 1827 a 1872. 27 a 72. Solamente volteas las dos últimas cifras, nada más. Ok, pero Basadre nos habla de esto, pues nos habla de la época fundacional de la República. Él lo divide de otra manera. Y la que es más conocida de Basadre es la siguiente etapa, que es la prosperidad falaz. ¿Ok? ¿No? La prosperidad falaz. Que bueno, originalmente tiene el nombre de la falaz prosperidad del guano. Así es, la falaz prosperidad del guano. Así es. Pero la 11 es la época fundacional de la República. Así lo dice Jorge Basadre Grothman, el más grande historiador de la época republicana, y que también se encuentra en un billete. Y que también se encuentra en un billete. El billete de 100, por si acaso. El billete de 100. Ya está, ya. Listo, sigamos. La fecha de inicio de la era del guano se fija en 1845. Año en el que Ramón Castilla comenzó su primer gobierno. A este periodo se denomina como el de la prosperidad falaz, y fue el historiador quien lo denominó así. Ya te lo dije. Ya te lo dije, ya. Claro. Jorge Basadre, nada más. Ya te lo dije, Jorge Basadre. Listo. Al periodo comprendido entre 1870 y 1914, el mundo vivió en paz. Esta situación contribuyó al desarrollo económico, cultural y científico de las naciones, sobre todo la segunda revolución industrial. Sí, hubo mucho avance. ¿Ya? Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucha desconfianza, lo que les indujo a armarse continuamente. Ya te dijo ahí la respuesta. Claro, ya te dijo ahí la respuesta. También se le conoce como la Belle Époque, ¿no? La bella época. La Belle Époque, la bella época. Así también se le conoce por si acaso. Ya está, la Belle Époque, la bella época. Ya está. Entonces, ¿qué voy a tener acá? La paz armada. Por si acaso, las fechas no son que comienza acá, termina acá, exactamente. La historia tradicional tal vez sí, pero también uno como profe puede jugar con los episodios de la historia. Por ejemplo, yo cómo lo podría colocar en vez de colocarte las fechas. Lo podría colocar que me identifiques entre qué acontecimiento y entre qué acontecimiento, valga la repetición, se dio la paz armada. Tú sabes que la paz armada termina en 1914 porque ahí se inicia ¿qué cosa? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y si yo no encuentro como clave Primera Guerra Mundial, va a denominarse la Gran Guerra. La Gran Guerra. Así es. La Gran Guerra. Así se va a denominar. No necesariamente voy a encontrar Primera Guerra Mundial porque no había segunda. Pues. Se le llamaba nada más la Gran Guerra. La Gran Guerra. Tú lees los periódicos de la época y se le llama la Gran Guerra. Tú lees las revistas de la época, es la Gran Guerra. Con la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, termina la paz armada. ¿Me entiendes? Pero esa paz armada comienza también con una guerra. O sea, después de esa guerra, ahí nomás comienza la época de la paz armada. Ahí está, muy bien, Darío. La guerra franco-prusiana. Claro, franco-prusiana. Francia, Prusia, Francia, ¿no? ¿Cómo diría un muchachito actual? Prusia. Ah, profe, Alemania. Ah, ahí está, ya, dile así. Ok, los prusianos. Ok. ¿Cómo los reconoces en imagen? Si alguna vez te viniera imágenes, si estás estudiando por ahí, tu casquito. ¿Y acá qué cosa? Tu punta, ¿no? Tu punta de lanza, sí. Tu casquito con punta de lanza. Ya, así es, por si acaso. Claro, la guerra franco-prusiana, correcto. Guerra franco-prusiana, ¿no? El gran problema de esos dos lugares que le quitó Prusia a Francia. ¿Cómo se llaman esos dos lugarcillos que tienen nombre de mujer? Que siempre se han peleado por ello.
Claro, ahí está. Alsacia y Lorena, correcto. Exacto, Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Y Francia se la tenía jurada, ¿no? Espérate nomás. Espérate nomás. Llegó la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, Gran Guerra, ¿qué pasó? Francia dijo, devuélveme mi Alsacia y Lorena, ¿sí? Claro, así fue. Bien, sigamos. Acá. ¿Qué consecuencias trajo el colapso de los regímenes socialistas de Europa del Este? A ver, si cayeron los regímenes socialistas de Europa del Este, creo que es fácil de poder decir qué pasó, ¿no? Es fácil decir qué pasó. A ver. ¿Qué consecuencias trajo el colapso de los regímenes socialistas de Europa del Este? A ver, ¿cuál de esas consecuencias puede haber traído la caída de esos regímenes socialistas? Lo sé. Ya sé. Sí. Muy bien. Muy bien. Eso me gusta. Muy bien. ¿Ya? A mí me preocupa cuando a veces quieren que le expliquen así lo más escondido de la historia universal y no comprenden preguntas como esta. Porque las preguntas vienen así. Las preguntas vienen así. O sea, aprender una consecuencia, aprender una causa es más difícil que aprender el proceso normal, pues. En cambio, una causa, una consecuencia es que se está no entendiendo, sino comprendiendo ya el tema. Ahí lo siguiente que tienes que hacer tú que sabes esto es enseñar a un compañero o compañera. Ese es doble aprendizaje. El régimen político, social y económico que predominó en Europa occidental durante la Edad Media en los siglos X y XI se denomina. Estoy en Europa Régimen feudal. Occidental. Régimen democrático. Estoy en Europa Occidental. Estoy leyendo en el chat y he escuchado dos respuestas diferentes en el audio. ¿Ah? Estoy en Europa Feudal. Occidental. Ya, estoy en Europa Occidental. Estoy en la Edad Media. Feudal. Siglos X y XI. Creo que es clarísimo qué régimen es, ¿sí o no? Feudal, claro, feudal. El feudalismo es clásico de toda la etapa de la Edad Media. El feudalismo es clásico, ¿no? Comienza desde la caída de Roma y de ahí va desarrollándose, ¿qué cosa? Va desarrollándose y hasta llegar, ¿qué cosa? Hasta llegar a lo que es el denominado, pues, capitalismo. El denominado capitalismo. Entonces, hay que entender claramente a qué me refiero con Edad Media, época feudal. ¿Está bien? Ahí te llamo, Imi. Entonces, eso es. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Bien, ¿qué más? En 1985, cuando Gorbachov fue elegido, ahí está Mikhail Gorbachov, ¿no? Mikhail. Fue elegido nuevo secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, buscó sacar a la URSS del estancamiento económico. Gorbachov denominó las reformas económicas y al libre acceso a la información. Este es directo. Eso no creo que cause problemas. Ya Ya. incluso está la explicación de qué es cada uno. El proceso de reformas económicas que implementó Gorbachov dentro de la URSS debido al estancamiento de la economía socialista rusa fue la perestroika, el acceso a capitales externos, la necesidad de capitales externos para poder renovar o reimpulsar la economía rusa. Y el libre acceso a la información, el Glasnost, ¿no? La libertad de expresión incluye eso, ¿no? El libre acceso a la información, porque todo estaba como que manejado, manipulado, ¿no? Por lo que es el Partido Comunista de Rusia, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener pues las dos más grandes políticas que hizo Gorbachov y que permitieron, ¿no? La caída del régimen socialista en la URSS, por si acaso.
¿Cuál es la denominación que utiliza el historiador Jorge Basadre Grossman para el periodo de 20 años? ¿Ah, qué? Ya está, ya está. Ya está eso ya, fundacional. Listo. En 1992, el presidente Alberto Fujimori, ¿ya? Disolvió el Parlamento y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Adoptó esta medida por la... ¿Ya? ¿Ya? ¿La E? La C. 1992. Disolver. 5 de abril del año 92. Ok. Eso fue el episodio que lo convirtió en dictadura. Ahora, acá los jóvenes pueden estar entre dos puntos. ¿Ya? No deberían, pero de repente pueden estar entre dos puntos. ¿Ya? Lo normal es que de repente por ahí digas, ah, la C, ah, la E. Ya está, por eso. Ok. ¿Ya? Pero acá tienes que ver con qué significan estas dos instituciones. ¿Ya? Y en este caso son instituciones de carácter político. Y entonces la 17 sí la E, la 17 la E, ya estaba hecha ya. Ya tienes que ver el carácter político, por si acaso, de la 18. El carácter político. Ya tienes que ver eso. El carácter político de la misma. ¿Ya? Ahora, ¿por qué adoptó esa medida? ¿Por la petición de los sectores populares? Si bien los sectores populares lo piden, o sea, no es que lo pidan, sino que los sectores populares estuvieron de acuerdo con su decisión. ¿Ya? Pero lo que hubo, ¿qué cosa fue? Una fuerte oposición del Parlamento. Fujimori no tenía mayoría. Y si no tenía mayoría, no hubiera podido hacer todos los cambios que hizo. ¿Entiendes? ¿Ya? No pudiera. Y tampoco no pudiera haber ocultado todo lo que ocultó hasta un cierto momento. Entonces, fuerte oposición del Parlamento. El Parlamento en su mayoría, ¿de dónde? ¿Quién era? Era, por ejemplo, ¿cómo se llama? De la agrupación donde postuló Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se llamó la agrupación de Mario Vargas Llosa en el 90? ¿Fredemo? Exacto. Fredemo. Fredemo. El Frente Democrático. Fredemo. Frente Democrático. Fredemo. ¿Ok? Cuyo símbolo era la escalerita. Exacto, la escalerita. Ya está. 19, a ver. ¿Cuál es la etapa histórica que inicia con la domesticación de plantas y animales? Mesolítico. Mesolítico. Claro. Esta es una clásica que a veces hace confundir a los muchachos también. Porque, o sea, hay que tomar todo acá, todo. Inicia la domesticación de plantas y animales. ¿Ok? O sea, te dice, está domesticando plantas y animales. ¿Eso se puede entender como agricultura? Tal vez. Jalando de los cabellos, tal vez. Pero si ya aparte de eso me dice, inicia con la domesticación de plantas y animales, ya no está, ya no hay duda. Es netamente el mesolítico. El mesolítico. Porque para que sea neolítico, tiene que mencionarme ahí agricultura, ganadería. Eso tiene que decir. Agricultura, ganadería. Eso tiene que decir. Pero si me dice que está en una parte inicial y todavía me pone domesticación de plantas y animales, de hecho, 100%, mesolítico. Mesolítico. No hay otra opción. No hay otra opción. Ahí está, no hay otra opción. Mesolítico, que es la transición entre el paleolítico y el neolítico. La transición, por si acaso. La transición. De ahí viene ya el neolítico, la revolución agropecuaria, ¿no? Ese ya posterior. La revolución agropecuaria, la aparición de los centros originarios, ¿no? La media luna fértil, China, India, Mesoamérica, los Andes, ¿sí o no? Claro, esa es parte ya del neolítico, por si acaso, del neolítico.
Y ya de la etapa posterior llegará, ¿qué cosa? La edad de los metales, porque ahí acaba la edad de piedra. Paleolítico, mesolítico, neolítico. La edad de piedra. Paleolítico, mesolítico, neolítico. Y comienza la edad de los metales. Cobre, bronce, hierro. Que según algunos textos, el cobre es transición. Y lo que sí es, ¿qué cosa? Bronce y hierro. Pero por ahí tú puedes claramente establecer una diferencia, ¿no? Cobre, inicio de la, ¿cómo se dice? El uso de metales. Bronce, aleaciones. Hierro, material bélico. Sociedades netamente militaristas. ¿Entiendes? Así que la 19 claramente es la A. La 20 también es directa. También es directa. También es directa. La 20 también es directa. Egipcia. ¿A qué se refiere la 20? Egipcia. Egipto. Claro, Egipto, pues. Los egipcios. Claro, Egipto. ¿No? Egipto, ese Egipto de la parte noreste del continente africano, cuyo territorio es recorrido por el río Nilo. Ya Heródoto, padre de la historia, el griego, decía, Egipto es el don del Nilo, ¿sí o no? Ahí están los egipcios, ¿no? Y su calendario, su gran conocimiento de la geometría, no te olvides, para hacer las pirámides, las mastabas, los colosos, los templos. Ahí están los egipcios, que gracias a la inundación del río Nilo es que pudieron, ¿qué cosa? Pudieron tener gran desarrollo agrícola, ¿no? Agrícola, justo gracias a la inundación, a las inundaciones. ¿Ya? Y también, pues, de hecho, al delta del Nilo, ¿no? Que es la parte baja del río Nilo. La parte baja, que es la parte norte, por si acaso, la que desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Quiénes fueron los ideólogos más representativos de la Revolución Francesa? A ver. La D. La B. Voltaire, Montesquieu, Rousseau. D. Ah, la D. Ah, ya. La D. Exacto. Voltaire. Voltaire. Montesquieu, ¿no? Montesquieu. Montesquieu. Y Rousseau. ¿Entiendes? Claro, ahí está. ¿No? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿no? Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Ellos son, por si acaso, los ideólogos más importantes, que junto a Diderot y de Alembert, que se encargan de la enciclopedia, serían los máximos representantes de todo el movimiento ilustrado. Movimiento, ¿qué cosa? Que se basó en la libertad, igualdad y fraternidad, y fue base ideológica para los dos grandes acontecimientos del siglo XVIII. Uno, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Dos, la Revolución Francesa, la Ilustración. De esos tres, los más relevantes podrían ser Montesquieu y Rousseau, ¿no? Ok, Montesquieu por la división de poderes y Rousseau por su doctrina del buen salvaje. El hombre nace bueno. La sociedad lo corrompe. Profesor, Te escucho, ¿eh? ¿a qué cultura perteneció el invento de la brújula y la pólvora? La brújula y la pólvora. Esa es China. Eso es China. Sí, eso es China. Sino lo que pasa es que esos inventos chinos los trajeron los europeos y los utilizaron sobre todo en Europa, sobre todo en el continente europeo. ¿Ok? Ya ese es. Gracias. De nada. 22 acá. ¿Qué hecho histórico trajo como consecuencia la división del mundo en dos campos, capitalista y socialista, y que por varias décadas sería el país que marchó a la vanguardia del bloque socialista? La Revolución Rusa. Listo, nada más. La Revolución Rusa. Otra forma de llamarlo, profe, la Revolución Bolchevique en Rusia. Claro, porque en Rusia estalló, ¿qué cosa? Una primera revolución, 1905. 1905. Sí. Exacto, con su Domingo Sangriento y todo eso. En 1917, dos revoluciones, la de febrero y la de octubre. La de febrero, menchevique, la de octubre, la bolchevique, que es justamente esta, la de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. De ahí vino la guerra civil, y de la guerra civil vino recién el establecimiento de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ok? ¿Ya? Eso es, por si acaso, ¿no? Todo un proceso entre el 17 y el 22 que se formó la URSS, hubo guerra civil, hubo elecciones, hubo guerra civil, hubo la famosa dictadura del proletariado, ¿no?
que es el socialismo. Ya está. La Revolución Rusa. Ahí está, ¿no? Como se dice, ¿no? Ahora que está tan de moda, simplemente el socialismo y el comunismo, que son dos posturas, ¿no? Diferentes, pero que van en un solo camino. Ahí es. Ahí está. Y no hay forma de poder, ¿qué cosa? De poder establecer ello más que por la, aquí está, revolución. No hay otra forma. ¿Entiendes? La forma que se vive en la actualidad es una forma democrática, muy diferente a lo que pasa en otros sectores, en otros lados. En el verano de 1914, ¿ya? En el verano de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y se formaron dos bloques. Uno de ellos se denominó el bloque de la Triple Entente, y el cual estuvo formado por, muy fácil eso, muy fácil. Ese es directo también, creo, ¿eh? Ese es directo también, creo. Ese es directo. Por favor, ¿me ayudas? La E. Ya, 23. 23. A ver, Creo alguien. que La E. Exacto. Sí, en el chat también me han escrito. Correcto, ahí no hay problema. Inglaterra, Francia, Rusia, simplemente es eso el bloque. ¿Ok? Y de ahí, acá, relaciones de sitios arqueológicos con las regiones a las que pertenecen. A ver. Con La las C. regiones a las que pertenecen. Kotosh. Huánuco, ¿sí o no? Huánuco. Claro, Huaca Prieta, Huaca Negra. La La libertad. libertad. La libertad. La libertad. ¿Ok? La libertad. Eso es. ¿Ya? Vamos a tener, ¿qué más? A ver. sí. Chavín, Ancash. Entonces, uno, a ver. 1, 2, 2, 3 2, y 3, 3. 1. Ya está. Casita, ¿no? Acá está. Casita. Durante el periodo de los desarrollos regionales o intermedio temprano, floreció una cultura que se destacó por la fabricación de su cerámica, utilizando fundamentalmente la arcilla blanca conocida como caolín. Intermedio temprano. Ay. Claro, si es intermedio temprano, yo tengo Nazca, tengo Moche, tengo Cajamarca, tengo Recuay, tengo Huarpa, tengo Tiahuanaco en su primera parte, tengo la cultura Lima, ¿me entiendes? Son las características clásicas, son las sociedades características del intermedio temprano. En este caso, la que trabaja, tal como me dice la pregunta, son los descendientes de Chavín, que son los Recuay, ¿no? Recuay. Si no hay Recuay, viene el nombre difícil, Passage. ¿Ok? La cultura Passage. Y otra cosa más que puede venir ahí, su centro principal, Wilcahuaín. Ahora, ¿con qué me puedo confundir? Wilcahuaín es una cabecera de región de Huari. Claro, pero era cabecera de región de Huari del Horizonte Medio. En el intermedio temprano, ¿qué cosa es? En el intermedio temprano es centro arqueológico perteneciente a la cultura Recuay, por si acaso. A ver, el imperio inca alcanzó su máximo desarrollo por obra de uno de sus incas más representativos. ¿Quién fue? Pachacuti. El imperio inca alcanzó su máximo desarrollo por obra de uno de sus máximo desarrollo por obra, ya. Ya. Pachacútec, no queda otra. Pachacútec. Sí, porque puedo cuestionar la pregunta. Acá las clásicas son, mira, ya, ese es Pachacútec. Déjalo ahí. Si yo pregunto, máxima expansión del imperio. Huayna Cápac. Y si pregunto, mayor cantidad de conquistas e invasiones. Mira, está clarísimo, ¿eh? Etapa imperial, Pachacútec. Máxima expansión, Huayna Cápac. Mayor cantidad de conquistas e invasiones, Cápac Yupanqui, profesor. Tupac Yupanqui. Ahí me respondieron en el chat también. Aishan, Cadillo. Tupac Yupanqui, correcto. Esa es. Son 3 de las clásicas. 3 de las clásicas. ¿Y sabes por qué confunde a veces? Porque cuando los profesores explicamos que en el Tahuantinsuyo había un cogobierno. ¿Sí o no?
Entonces ahí comienza la confusión. ¿Quién estaba en el Cusco? Estaba Pachacute. ¿Quién estaba conquistando los territorios? Lo estaba conquistando Tupac Yupanqui. ¿Entiendes? De esa manera. Y mientras Tupac Yupanqui era inca, ¿quién estaba? Huayna Cápac. Estaba dirigiendo los ejércitos. Pero eso ya hace varios años se ha aclarado. Comienza la etapa imperial. Primer emperador, Pachacute. Máxima expansión, Huayna Cápac. Mayor cantidad de conquistas e invasiones, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. Incluso dicen que Tupac Yupanqui llegó hasta la Polinesia. Dicen. Ok, ya está. Ok, 27, a ver. Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Libertad de prensa. Inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Catolicismo como religión oficial. ¿A qué constitución política corresponde? ¿A qué constitución política corresponde eso? A ver. Para ir terminando. 23, 26. La del 26 es constitución vitalicia, ¿no? 39, esa es la autoritaria de Gamarra. 56, esa es la que rechazó Castilla. 1860 es la que más ha durado en toda nuestra historia. La moderada. Ni liberal, ni conservadora. Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Libertad de prensa, inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, el catolicismo como religión oficial. A ver. Si es 23, estamos saliendo de la independencia, no cumpliría eso. Si es 26, la vitalicia de Bolívar, no eso. 39 autoritaria, el gran problema es libertad de prensa. 56, 60, esa es. 60. Sí, 60. ¿Ok? Aunque yo pido que de todas maneras revisen eso, ¿eh? Pero 60 es lo más común. Porque si no, no De los cumpliría. derechos 79, ¿verdad? No, eso sí, 79, la de 1979, esa sí es ya la que permite el voto de los analfabetos, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿ya? Permite el voto de los analfabetos, por ejemplo, que es su gran obra. O, por ejemplo, que los partidos políticos tengan símbolos, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda votar el analfabeto. El analfabeto no sabe leer y escribir, por lo tanto vota por un símbolo. Ese es el gran cambio. ¿Ok? En el chat me han preguntado qué cosa. Me han preguntado el Taquioncoy. El Taquioncoy es un movimiento de resistencia ideológico surgido durante la invasión española. Hubo varios movimientos de resistencia, sino lo que pasa es que hay dos que alcanzan un auge tremendo. Uno es el mito de Incarri, el Inca Salvador. Las partes del Inca se están juntando, solamente falta la cabeza. Cuando la cabeza encuentra el cuerpo, volverán los tiempos andinos, volverán los tiempos del Tahuantinsuyo. Ese es el mesianismo andino. O sea, lo que le enseñaron los españoles, los indígenas lo transformaron a su idea. Y el otro es el denominado Taquioncoy, canto de dolor, danza de la enfermedad o enfermedad del baile. Cualquiera de esos nombres va. Canto de dolor, danza de la enfermedad o enfermedad del baile. El señor Juan Chocne iba acompañado de muchas mujeres cantando, bailando, danzando por toda la Sierra Sur. Por toda la Sierra Sur, principalmente la zona de Ayacucho. Los taquis, como decían, ¿no? Cantando y danzando y bailando y diciendo que todo aquel indígena que apoya a los españoles será castigado por las huacas andinas, será castigado por los dioses andinos. El Taquioncoy es un movimiento de resistencia ideológica durante el proceso de invasión española. Chanchán, sitio arqueológico conocido como la ciudad de barro más grande de América y probablemente del mundo. Está conformada por varias ciudadelas. Identifique 3 de ellas. Esta sí es escondida. A ver, la que todo el mundo conoce es la que comúnmente visitamos. O sea, uno dice, me voy a Chanchán. Ya, me voy a Chanchán. Pero en verdad visitamos una de las ciudadelas. ¿Entiendes? Una de las ciudadelas. ¿Ya? Una de las ciudadelas. ¿Cuál es la ciudadela que nosotros visitamos?
el palacio de Shudi. Lo que pasa es que hay 11 palacios. Hay 11 palacios. O sea, cada líder, cada Chimucapa construía su propio palacio. Y nosotros visitamos ahorita el único que está restaurado casi totalmente, que es el palacio de Shudi. Así que Shudi tiene que ir. Shudi tiene que ir. ¿No? Ya, Shudi tiene que ir, por si acaso. Entonces, Shudi, Pacalnamu no es. Ule no, tampoco es. El palacio de Shudi, Gran Chimú y Laberinto. Esa es. Esa es. En el norte. La Libertad, Trujillo, Shudi, Gran Chimú y el Laberinto. Ellas son las ruinas arqueológicas que nosotros encontramos dentro de la ciudadela. Por si acaso, la ciudadela de Chanchán es casi la mitad de Trujillo. ¿Ok? Lo que pasa es que por el crecimiento de la ciudad, muchas partes han quedado destruidas y muchas partes de ellas están dentro de la misma ciudad. Han respetado la parte más bonita nada más y eso lo han dejado. Lo demás lo han tumbado. Así es. Es el caso, por ejemplo, de lo que corresponde a lo que le conocen como Huaca el Dragón. ¿Ok? Dragón. Que es la que está a la espalda del billete de... Ya me olvidé, 20 soles. Sí, el de 20 soles. Ahí dice Ciudadela de Chanchán. Y ese es Huaca el Dragón. Bueno, le dicen Huaca el Dragón, ¿no? No es que haya dragones ni nada por el estilo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos, muchachos. Y eso es lo que hemos tenido para el día de hoy. ¿Ok? Hasta ahí sería. ¿Ok? Profesor, hasta ahí sería. tengo Sí. algunas preguntas. A ver. Lanza No, una. a ver. ¿Dónde está? Aquí está. No, este no es. Y aquí. La tesis de Max Zule sobre el origen de la alta cultura del Perú plantea que, alternativa A, tuvo un desarrollo autóctono teniendo como cultura matriz a Chavín. Alternativa B, esta se desarrolló en el litoral peruano y luego se difundió a la sierra. Alternativa C, los centroamericanos trajeron su alta cultura a las costas peruanas. Alternativa D, la cultura peruana tuvo influencia de la cultura valdivia del Ecuador. Alternativa E, esta tiene sus orígenes en la civilización caral del Vallejo de Supe. Casa. La teoría de Max Zule es la que dice que proviene nuestra alta cultura de Mesoamérica, mayas y aztecas. Ellos llegaron a la costa peruana, fundando dos culturas, Protochimú, Protonazca. Y de esas dos culturas matrices vienen todas las demás. Así es. Esa es la respuesta. Casita. Ya, profesor, gracias. De nada, de nada. Listo, muchachos. Un abrazo para cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Ya? Nos